son 3 en punto y estamos aquí listos para llevarles este programa que lo hacemos con mucho esfuerzo, pero sobre todo dedicación para aprender. El tema de la salud en nuestro país es un tema que requiere de todos nosotros y los medios de comunicación son fundamentales para dar a conocer los diagnósticos, para informarnos, para prevenir y sobre todo no estar haciendo caso a lo que vemos en las redes sociales, sino que aquí en Cuerpo Médico traemos a los mejores especialistas porque ellos son la fuente, ellos son los que van resolviendo nuestras dudas y consultas. Hoy, en nuestro viernes de salud mental, vamos a hablar sobre las fobias. De repente usted nos está viendo en casa y sabe de qué estoy hablando, este miedo, este pánico que podemos sentir. ¿Las fobias se adquieren solamente en la niñez o puede suceder algún evento ya cuando soy adulto que genera en mí una fobia? ¿Tiene tratamiento? ¿Tienen cura? ¿Debo medicarme? Todas las fobias son tratables y en qué momento, si tengo una fobia, debe de intervenir inmediatamente el área de psiquiatría. Todo eso lo vamos a responder hoy en el programa. Nuestros teléfonos ya están listos para recibir sus comunicaciones y puedan hacer sus preguntas, pero también, por supuesto, a través de las redes sociales. Y hoy, en este viernes, cerrando la semana, Sara se ha ido a una parte de la ciudad para traernos dulzura, pero también un alimento muy importante que nos va a contar. Sarita. Gracias, Fátima. Muy buenas tardes. Efectivamente, nuevamente con parte del equipo de producción me he trasladado hacia uno de los distritos más visitados por los turistas. Me refiero a Miraflores. Estamos en el corazón de Miraflores porque aquí hay un lugar donde elaboran y procesan cacao para luego hacer un delicioso chocolate. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cómo podemos manipular el chocolate? Es algo que el día de hoy queremos mostrarles en el segmento de nutrición. Y ojalá que hayan niños de pronto en casa y que puedan estar disfrutando también de ese segmento porque muchas veces encuentran ellos ya la pieza de chocolate terminada y saborean ese sabor dulce. Pero ¿cómo es que desde nuestra agricultura, desde el sembrío, desde este grano de cacao, podemos lograr justamente este producto final? Es algo que hoy queremos mostrarles. Seguramente no solamente lo van a aprender los niños, sino que estoy segura que muchos adultos también. Así que no se pierdan el segmento de nutrición, Fátima. Sí, Sara, y además entender que muchas veces lo que compramos en la calle no es chocolate, no tiene cacao, sino dice, ¿no?, con sabor a chocolate o con grasas y saborizantes de chocolate. Entonces, no hay que negarle a nuestros niños el cacao, el chocolate, siempre y cuando con las recomendaciones de Sara, y hoy va a ampliar este tema. Estamos listos para empezar Cuerpo Médico, los teléfonos atentísimos, todo el equipo de producción a recibir sus comentarios y tenemos que empezar de una vez porque hoy es viernes de salud mental. Cuerpo Médico y siempre los viernes que hacemos temas de salud mental les agradezco mucho por abrir sus corazones y poder compartir esas historias que no es fácil llamar a un programa de televisión y poder contarnos qué están pasando, pero creo que ayuda muchísimo el testimonio para que otras personas que están pasando por una situación igual a la de ustedes se animen a resolver ese problema de salud que hay. Estamos juntos. Y hay que entender que no se debe juzgar ningún problema mental, sino más bien, si encontramos a alguien, hay que ayudarlo. Y para eso estamos aquí en Cuerpo Médico. Y para hablar sobre las fobias, quiero darle la bienvenida ya al doctor que nos acompaña. Está hoy con nosotros el médico psiquiatra Ronald Valverde Rodríguez. Él es psiquiatra y jefe del Centro de Salud Mental Comunitario San Sebastián. Doctor, bienvenido. Un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Más bien, gracias por la oportunidad de poder informar, poder conversar un poco sobre la salud mental y la importancia de esta, ¿no? Y en este caso especialmente con las fobias, ¿no? Sí, doctor, porque es muy amplio el tema, pero vamos a ir despacio. ¿Qué es una fobia y cómo se origina? Bueno, la fobia es un miedo intenso, ¿no? Un miedo
irracional muchas veces a una situación o a un objeto específico, ¿no? Pero a la vez este miedo es un miedo desproporcionado, ¿no? Es un miedo que es un poco desproporcionado a la amenaza real que puede significar esta situación o este objeto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un objeto al miedo a los animales, miedo a las alturas, miedo a subir a un ascensor, o una situación como el miedo a, digamos, a estar en donde hay mucha gente o donde yo no puedo escapar rápidamente de un lugar, como por ejemplo un set de televisión. Por ejemplo, no puedo salir rápido de aquí, entonces hay gente que tiene miedo a eso, ¿no? Entonces son diferentes tipos de fobias, pero la característica es el miedo intenso y la persona incluso es, digamos, consciente de que eso no es real, tenerle tanto miedo a esto, pero lo sienten y no lo pueden controlar, ¿no? Claro, usted acaba de poner un ejemplo y creo que va a ayudar un poco para entenderlo. Estamos en un set de televisión, la persona que tiene fobia a espacios cerrados dice no puede escapar. Sin embargo, cuando uno ve el set, ve que están las puertas, que hay salidas, que todo está totalmente señalizado, pero la persona con fobia es como que no lo puede ver. Sí, o sea, la persona es consciente de que no tendría por qué tener miedo o que va a pasar algo grave ahorita, pero al estar en esa situación o incluso acercarse a la situación, o sea, digamos, tienes que entrar aquí en unos 10 minutos y ya el hecho de anteceder todo eso ya comienza a tener mucho miedo, mucha angustia, y cuando llega aquí el miedo, por supuesto, es más intenso, ¿no? Claro que sí. Ahora, estas fobias, ¿en qué momento se originan? Porque muchos dicen que es la niñez, la etapa donde de repente algunas acciones del entorno familiar, de los padres, de los hermanos, pueden generar una fobia. ¿Es así? ¿La mayoría de fobias están en la niñez? ¿Comienzan a originarse o es el momento? Pues tiene mucho que ver con la niñez. Yo creo que son varios aspectos, varios factores, ¿no? Uno de los factores es primero el temperamento, ¿no? Todo niño nace con un temperamento, ¿ya? Hay niños más, digamos, hiperactivos, hay niños más, un poquito más sumisos, ¿no? Un poquito más tranquilitos, ¿no? Entonces hay un temperamento que es un temperamento un poquito más temeroso, evitativo de las cosas, ¿no? Entonces ahí voy a hacer un paréntesis. Yo puedo tener 4 hijos, digo algo, hago la misma broma y a uno le puede afectar y a los otros 3 no. No debo minimizar ese sentimiento porque tiene un temperamento distinto uno de mis hijos, por ejemplo. Por supuesto, cada niño es diferente, ¿no? Y es por supuesto que el padre es el que tiene que adaptarse a los niños, ¿no? No los niños tienen que adaptarse a un adulto, ¿no? En este caso, el temperamento puede ser un factor importante, ¿no? De que poder, ante un evento estresor, negativo, desafortunado, puede causarle una fobia, ¿no? Por ejemplo, si un niño está caminando por la calle y un perro le ladra o le quiere morder, para un tipo de niño, según su temperamento, pues puede ser una anécdota, puede estar con miedo un cierto tiempo y se le pasa, pero a otro niño puede afectarle mucho más. Y no quiere decir que este niño es más débil y el otro más fuerte. Es un tema de temperamento. Es una cosa de temperamento, una forma de ser, y es el adulto el que le tiene que dar, digamos, esa fortaleza, esa seguridad para que lo pueda superar. Y una de las fobias más comunes en los niños, y sería muy interesante que nos diga cómo estamos actuando nosotros los padres, es a la oscuridad. ¿Por qué a un niño le puede tener miedo a la oscuridad? ¿Qué ha pasado por lo general para que tenga este pánico? Hay temores que son parte del desarrollo de un niño incluso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el niño tenga miedo a la oscuridad significa que, pues, no hay mucho que, digamos, está solo, ¿no? Y cuando está solo en la oscuridad cree que los padres no existen, no están. Entonces puede tener miedo a eso, a que los padres se vayan. Al abandono, que es algo natural de los niños, ¿no? Parte de su desarrollo. En el transcurso del tiempo va aprendiendo que eso no es así. Por eso es importante la seguridad que le da el padre. El apego. El apego, un apego seguro, Ajá. ¿no? Un apego en el cual el niño entiende que a pesar de que papá se va, a pesar que mamá no está, pues siente esa tranquilidad porque va a regresar, ¿no? Pero eso se le va enseñando al niño a través del... Por eso al niño hay que decirle, uno dice, no entiende, ¿qué va a entender? Sí entiende, hay que decirle, estoy yendo a mi habitación, tú te vas a quedar ahora aquí y a explicarle las cosas. Pero además también hay otros padres que a veces
te dicen cuidado con el cuco, ahí está el monstruo, no abras el ropero, y eso también genera, me imagino, ciertas angustias en los pequeños. Claro, es que a veces le podemos decir ahí está el cuco, ahí está el lobo, el monstruo, porque queremos corregirle algo, ¿no? Pero a veces el corregir con miedo solo genera que la persona comience a tener temor a las cosas o creer que el mundo es un mundo amenazante, ¿no? Un mundo con muchas cosas que hay que cuidarse, ¿no? Y al final eso genera ansiedad y los niños comienzan a tener temores. Ay, doctor, y si no todos los son errores que cometemos los padres, ¿no? Sí. Pero para eso estamos, para aprender, para aprender. Muy bien, vamos con esta primera llamada. Ya está Claudia en Huacho. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí, el doctor Valverde, listo para escucharla. Buenas tardes, señorita y doctor. Mi consulta es cómo superar la fobia, ¿no? Porque en mi caso, de pequeña, sufrí una mordedura de un perro. Entonces, al momento ahora, cuando veo un perro, literalmente mi cuerpo se pone así de punta, ¿no? La sangre, me pongo nerviosa. Claudia, ¿qué edad tiene usted? 20 años. 20, muy bien, Claudia. Vamos a preguntarle al doctor justamente lo que me comentaba. Una niña feliz, viene el perro, la muerde, es un impacto y una impresión, y me imagino el tema del dolor y todo lo que ha pasado, y tiene 20 años y cada vez que un perro ya hay manifestaciones físicas. ¿Qué debe hacer? Claro, para puntualizar más sobre la fobia, ¿no? La fobia al final genera síntomas en la persona, ¿no? Mareos. Sí, da síntomas, no los inventamos. Por supuesto, no se ha inventado. La mente es capaz de producir estos síntomas, ¿no? Dolor en el pecho, mareos, escalofríos, temblores, sudoración, muchos síntomas puede producir. Y como nos decía, se tiene que tratar, porque si no toda fobia se trata, no toda, pero si esta fobia comienza a causarme mucha disfuncionalidad, por ejemplo, en el caso de la señora, si tiene que ir, si su casa está constantemente llena de perros por las calles en donde avanza para irse a su casa, entonces es una constante preocupación, constante miedo para andar e ir a su casa con la mayor tranquilidad. Y genera estrés y ansiedad todo el tiempo. Estrés constante, ¿no? Entonces, ¿cómo tratarlo? Bueno, se debe de recibir primero una atención profesional. Con un psiquiatra. Con un psiquiatra. Y también a través de la psicoterapia, ¿no? Lo más importante en las fobias es la psicoterapia. Psicoterapia lo puede dar el psiquiatra, lo puede dar el psicólogo, pero lo importante es llevar una evaluación primero y después llevar la psicoterapia, que puede ayudar a que pueda resolver ese miedo a los perros. Quizás no desaparezca del todo, pero lo puede manejar, lo puede controlar y puede hacer su vida con la mayor normalidad. Claro, ya no va a ser un gran obstáculo en la vida, sino un obstáculo que va a estar ahí y lo vamos a ir superando de a poco. Bueno, doctor, qué interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre las fobias, pero ahora nos vamos con Sarita, que nos va a hablar sobre el cacao y todas las posibilidades que tiene. Sarita. Gracias, Fátima. Efectivamente, hoy lo que vamos a tener es casi que una clase de chocolate. La gran mayoría de personas, cuando adquirimos el chocolate, pues vamos y buscamos, por ejemplo, esos beneficios respecto de qué cantidad de cacao contiene. Encontramos un chocolate bitter, este caso de acá tiene un 70%, encontramos un chocolate de leche que tiene cerca de un 52% y un chocolate blanco. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Es decir, ¿cómo es que se llega a lograr una barra de chocolate? Así que hoy vamos a ir desde el principio. En las zonas de cultivo, por supuesto, tenemos esto de acá que sale pues de los árboles o plantas de cacao, que es la mazorca. Esta mazorca en su interior, si la abrimos para que ustedes vean lo que hay adentro, está conformada por una serie de estructuras, pero me voy a limitar justamente a la que nos interesa el día de hoy. Tiene toda esta parte blanca, gomosa, que tiene de nombre mucílago, y dentro de este mucílago es donde están las semillas de cacao, como lo ven acá. Miren ustedes, voy a abrir esta semillita y acá adentro está justamente la semilla del cacao. Esta semilla de cacao está justamente con este mucílago, pasa por un proceso de fermentación que dura aproximadamente 5 días. Este mucílago que está
con carbohidratos va generando todo este proceso. Cuando se saca justamente esa semilla ya fermentada, la tenemos así como está acá, la semilla entera. Esta semilla luego va a pasar a ser descascarilada, como lo ven acá, y este elemento muchas veces se utiliza para poder hacer infusiones que terminan teniendo antioxidantes que pasan al medio de la infusión. Pero cuando esta semilla de cacao ha pasado más tiempo de fermentación, tenemos justamente el germen que ya está en esta cascarilla, y es algo que tenemos que tener cuidado porque ese germen en infusión puede generar ciertos problemas. Ahora, ya pasó mi proceso de fermentación y yo tengo mi semilla de cacao tal cual, así como la ven. Esta de acá pasa por un proceso de molienda, que hay diferentes maneras de hacerlo. Uno puede hacerlo incluso manual, puede utilizar instrumentos caseros, puede utilizar incluso ya a nivel de industrias en plantas de procesamiento con rodillos especiales para poder pasar de esta semilla que ya está pelada a esto que ustedes ven acá, que es la pasta de cacao. Esta pasta de cacao que cuando hemos llegado estaba pues fluida, que ya se ha, digamos, solidificado por la temperatura, es totalmente amarga y contiene todos los componentes de cacao. Mientras más cacao o pasta de cacao o licor de cacao tenga el chocolate, justamente termina siendo más nutritivo, más saludable. Pero si yo a este licor o pasta de cacao le paso por otro proceso donde yo lo prenso con un poco de calor, voy a obtener dos subproductos. Uno de ellos es justamente la grasa que va saliendo, no sale en su totalidad, pero sale una buena parte de grasa, y lo que obtengo es la manteca de cacao. Esta manteca de cacao se utiliza también para hacer justamente chocolates. Uno de ellos es el chocolate blanco. De hecho, algunos expertos dicen que el chocolate blanco no debería llamarse chocolate porque no tiene pasta, sino que tiene solamente la grasa del cacao. Y si yo separo justamente esa grasa, lo que me queda es justamente esto que es el polvo de cacao. Esa pasta a la cual yo le retiré la grasa termina dándome justamente este polvo de cacao. Y este polvo de cacao, dependiendo pues de cuánto yo he prensado, tengo un polvo de cacao con mayor o menor porcentaje de grasa. Cuando ustedes se van, por ejemplo, a los supermercados y compran cacao o cocoa, lo que ustedes están comprando es justamente esto de acá. Ahora, siempre hay que leer las etiquetas porque ese cacao podría estar combinado, por ejemplo, con azúcar o con tal vez saborizantes o colorantes. Así que si queremos comprar una buena cocoa o un buen cacao, hay que leer la etiqueta y que diga solamente que tiene este polvo de cacao y nada más. Ahora, acá hay algo muy gráfico que quiero mostrarles para que tengan ustedes una idea. Esto que ustedes tienen en 70, 50 y solo manteca de cacao o chocolate blanco, lo vamos a graficar en estas unidades de acá. Cuando alguien quiere preparar, por ejemplo, un chocolate bitter como esto, no solamente tiene pasta de cacao, sino que tiene otros ingredientes. Y acá, que más o menos me abarca 1 kilo de preparación, miren ustedes, traten de diferenciar las diferentes capas que tengo acá. Esto de acá es pura pasta de cacao que voy a utilizar para hacer el chocolate. Va a tener un pequeño porcentaje de manteca de cacao, que es algo así amarillito que lo ven acá, y luego le voy a colocar azúcar. Esta proporción es la que se utiliza para tener, por ejemplo, un chocolate al 70% aproximadamente. Ahora, si yo quiero hacer un chocolate de leche, los ingredientes que voy a utilizar son así, se van a ver así. Tengo un menor porcentaje de cacao, tengo manteca de cacao, tengo leche y tengo azúcar. De tal manera que ustedes se van a dar cuenta que mientras más ingredientes tienen, probablemente haya un menor porcentaje de cacao. Y finalmente, si yo voy a preparar un chocolate blanco, los ingredientes se van a ver así, donde yo solamente tengo manteca de cacao y tengo probablemente leche o incluso podría tener azúcar. Así que ya lo saben, amigos, esta es la manera de poder entender de dónde sale el chocolate, cómo se procesa y cuáles son todas esas variedades. Si yo quiero tener un mejor chocolate, voy a buscar uno que tenga
un alto porcentaje de cacao. Fátima, espero que esto haya sido una suerte de elección y nos haya sido bueno para todos, pero no quiero que se nos muevan porque al regresar vamos a enseñarles con un experto cómo preparar justamente un delicioso chocolate, así como lo ven acá, pero en bombones, así que no se lo pierdan porque incluso es algo que pueden hacer desde casa. Fátima. Bueno, y por eso, Sarita, muchas veces cuando uno va al nutricionista y le dice, ¿puedo comer chocolate? Por supuesto. Y ustedes recomiendan un buen chocolate con gran porcentaje de cacao porque es bueno, ¿no? Pero si vamos a comer grasas o cosas con sabor a chocolate, ahí está el problema. Así que nos quedamos atentísimos con Sara Abusaba para aprender más. Y sobre todo, siempre digo, hacerlo en familia. A los niños les encanta hacer la habilidad que tienen con las manos y ahora hay muchas posibilidades de comprar instrumentos, comprar las cosas necesarias para hacer en casa, por ejemplo, un delicioso chocolate. Seguimos conversando aquí con el doctor Valverde sobre las fobias y tenemos una pregunta, doctor, ya que nos llega en las redes sociales. Vamos a el Facebook, donde Cristóbal Bustamante dice: tengo que viajar a otra ciudad y la única forma de llegar allá es tomando un vuelo. El problema es que tengo temor de abordar un avión. ¿Qué recomendaciones me podría brindar para un viaje sin preocupaciones? Bien, es una situación muy común para las personas que viajan, que pueden tener miedo al viajar en avión. En estos casos, por ejemplo, es importante primero un diagnóstico preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente puede ser una fobia, puede ser un estrés postraumático, puede estar acompañado de algún otro problema de salud mental, como un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, ¿no? Pero siempre es bueno primero el diagnóstico, ¿no? O sea, acá hay una diferencia. Puede ser que yo viajé en el avión, casi se cae el avión y de ahí me quedo con miedo durante un tiempo y lo puedo superar, a diferencia de ya tener una fobia. Una fobia específica. Específica, ¿no? Hay mucho que primero evaluar antes de decir que es una fobia. Ahora, ¿qué se podría recomendar? Primero, llevar algún tipo de psicoterapia, como le digo, para que puedan enseñarle algún tipo de terapias de relajación, de respiración profunda, de sensibilizarlo un poco a estas situaciones del avión. Y también se puede usar psicofármacos, medicamentos específicos para una situación como el viajar, porque no todos los días se viaja en avión, excepto que su trabajo sea así, ¿no? Claro. Pero puede usarse algún tipo de medicamento, pero todo esto con supervisión médica, por supuesto, cuando se habla de fármacos, ¿no? Claro, y la gente, pues, siempre les decimos, ay, pero contrólate, pues, qué barbaridad, estás grande, ¿no? Ya, o sea, por favor, no estés haciendo esos papelones de estar en el avión. Pero realmente lo sienten, ¿no? Y no hay que minimizar las fobias ni lo que va pasando en el cuerpo de cada una de las personas que sienten miedo. Por supuesto, es que mucho de lo que es los problemas de la salud mental se minimiza a la persona, se le dice, pero pon de tu parte, sé más fuerte, trata de verlo de otra manera, piensa en positivo, ¿no? Y no es que la persona no quiera pensar en positivo ni quiera poner de su parte, pone todos los días de su parte. Pero esto a veces conlleva ser más complejo que solo poner de tu parte. Más bien el decir poner de tu parte significa que la otra persona no está poniendo de su parte, claro, está haciendo su esfuerzo. Claro. Todos los días tiene que hacer un esfuerzo para hacer algo, ¿no? Entonces es importante que se vea un profesional y la familia no minimice un problema de salud mental, porque al final la persona sufre y eso mucho. Es lo más importante. Sí, eso ¿no? es verdad. Hay mucho sufrimiento cuando tenemos algún trastorno mental. Así que estamos aprendiendo. Si hemos cometido esos errores, no importa. Seguimos aprendiendo. Estamos aquí para hablar sobre las fobias y ya tenemos a Fortunato desde Huancavelica. Fortunato, ¿cómo está? Bienvenido. Escuchamos su consulta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Quería hacer consulta al doctor que está ahí en el programa, ¿no? Doctor Valverde, sí. Mira, lo que yo he notado en la vida, a toda persona que padece fobia, pero es paralelo con enojo. ¿Cómo es esa cosa? ¿Qué factores intervienen? O de repente otros síntomas o otras actitudes también de repente tienen, ¿no? Persona que padece fobia, porque es fastidioso, es esa fobia, ya, pero más lo que yo noto es estar acompañado con enojo. Muchas gracias. Muy bien. La pregunta, Fortunato, es muy interesante, ¿no? Cuando yo tengo una fobia, al no sentirme validado, puede desencadenar
actitudes en nuestra personalidad, que estoy muy molesto, que soy rebelde o que me quiero separar de mi entorno, ¿se puede también manifestar así? Claro, o sea, la fobia pues produce miedo, pero cuando tú no puedes manejar ese miedo, te entra frustración. Y la frustración causa enojo, cólera, ira. Ahora, esta cólera, esta ira, dependiendo de la persona, puede irse contra él mismo, ¿no? O puede expresarlo hacia los demás como una proyección de su propia ira. Entonces puede comenzar a tenerle ira o tener una conducta un poco agresiva con las demás personas porque está enojado, ¿no? Y dependiendo, por supuesto, de la persona, puede manifestarlo con él mismo, ¿no? Agrediéndose a sí mismo, ¿no? Está digamos, con la fobia, con la situación estresante y va golpeándose, ¿no? Con la cólera que siente en ese momento, ¿no? Bueno, yo no, pero voy a contar esto. Cuando yo empecé a manejar, mi papá me enseñaba, ¿no? Ahora hay escuelas, pues, pero bueno, en esa época mi papá me enseñaba a manejar. Entonces recuerdo que yo estaba manejando y un carro se me viene encima. Entonces yo entro en pánico, tiro el timón hacia un lado y pasa el carro y me quedo paralizada, ¿no? Y comencé a llorar, estaba muy alterada y mi papá me dijo, maneja. Y yo le decía, no puedo. Y me obligó a manejar y yo estaba muy molesta con él porque estaba aterrada, o sea, lloraba, las manos me temblaban, o sea, yo vi la muerte. Y él me dijo, maneja. Y después de muchos años, un día le dije, ¿no? ¿Por qué me hiciste esto? Para que no se te quede el miedo. ¿Es así o no funciona así? O sea, ¿mi papá hizo algo bien, algo mal? ¿O cómo debemos de reaccionar si estamos con una persona en una situación como la que le comento? Claro, el miedo, como cualquier otra emoción, tiene que ser abordado desde la empatía, ¿no? Desde el validar que una persona puede tener miedo, puede sentirse angustiado frente a una situación o a un objeto. Y validarlo significa entender por qué se está sintiendo así, ¿no? Tú te estás sintiendo miedo porque tienes, por ejemplo, miedo a conducir, pues es entendible porque es algo nuevo para ti, ¿no? Pero no solo es eso, no solamente la empatía, sino poder ya inducirle a que lo haga. Pero desde la parte de la tranquilidad, del entendimiento, de la comprensión de la persona, yo creo que eso es mucho más fácil, la persona puede tomar confianza y hacerlo, ¿no? Claro, no se trata de romper la pared, sino de entender que podemos saltar esa pared. Claro, la conducta que se le debe, digamos, el mensaje que se le debe dar es, si evitas el miedo, no te ayuda porque solo refuerza de que hay que tenerle miedo, por eso te vas, ¿no? Claro. El de luchar, pues bueno, el luchar, si tú por un impulso luchas contra, digamos, tengo miedo a un león y si lo lucho, pues puedo verme afectado, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Tratamos de luchar, pero al final nos sentimos mal por haber afrontado de una manera impulsiva un miedo, ¿no? Y el otro es de tratar de paralizarte, ¿no? Eso es algo propio del humano y propio de otros animales, de paralizarse, ¿no? Ante el miedo, ¿no? Entonces, paralizado también te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa, le pido, y vamos a regresar porque tengo una pregunta. Se la voy a hacer luego al doctor Valverde de la pausa. ¿La fobia es algo que sucede en nuestro cerebro químicamente o es algo aprendido? No lo sé, se lo pregunto luego de la pausa y también regresamos con Sara Abusabay y el Momento de Nutrición hablando sobre el cacao. Ya volvemos. Ahí va. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y lista para poder aprender junto a ustedes cómo preparar unos ricos bombones con el mejor cacao y por supuesto de una manera nutritiva y saludable. Y para eso me acompaña justamente el maestro chocolatero Manuel Arbulú, que está justo aquí a mi lado y que desde ya nos va a contar qué necesitamos para poder preparar bombones. Manuel, cuéntanos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, bueno, podemos utilizar en casa cualquier tipo de chocolate que ustedes tengan a la mano. Un chocolate blanco, uno de leche o puede ser un chocolate oscuro. O sea, tal cual esas barritas que he comprado, un chocolate listo, o yo utilizo pasta de cacao como la que tengo ahí. Pueden hacer de las dos formas, ¿no? Si, por ejemplo, no quieren mucho azúcar en el chocolate, pueden usar pasta de cacao, va a ser un poco más intenso. Y ahí sería un chocolate sin azúcar, podría colocarle algo de edulcorante tal vez. Sí, también, o puedes ponerle alguna fruta seca dulce, ¿no? Claro, y ahí ya no necesito utilizar azúcar. Pero bueno, compramos nuestra barra de chocolate. Pueden agarrar una barra, en este caso, por ejemplo, 70%, pueden derretirlo.
cerdito. Tienes que Tienen explicarnos dos el paso a opciones. paso, ¿ah? Si tienen un horno microondas en casa, pues 30 segundos hasta que tenga esta consistencia. O si no, también pueden romper la barrita, ponerle un Pirex como estos y debajo agüita caliente y hacer un baño María. Exacto, Perfecto. ¿no? Entonces tenemos esta textura de chocolate. Así Algo que es. alguna vez aprendí es que no debería caerle ni una gotita de agua porque se malogra. El peor enemigo del ese chocolate es el agua. Bien, entonces Sí. ya tengo mi chocolate derretido. ¿Qué hago? Entonces, teniendo el chocolate derretido, pueden encontrar unos moldes como estos. Son moldes caseros, simples, en cualquier mercadito. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, depende, ¿no? Por ejemplo, podemos poner unas almendras, Ajá. en este caso, y después rellenarlas con chocolate, Ok. ¿no? Entonces, hacemos una suerte hasta el tope y de ahí... Pero debajo no voy a tener chocolate, ¿no importa? Sí, lo que podemos hacer es justamente darle un golpecito para que el chocolate justamente entre a la base, ¿no? ¿Puedo hacer yo algunas? Claro. Otra forma también puedes poner primero el chocolate. A ver, vamos, ¿no? voy a intentar, a ver Claro. qué tal me sale. Y después puedes ponerle cualquier fruto seco, ¿no? Ahora, de hecho, muchas veces se chorrea un poco de chocolate y se sale fuera. ¿Ese chocolate se desperdicia? No puedes dejar que seque el chocolate, unos arándanos y poder reusarlo, ¿no? En el chocolate pues usamos casi todo, de verdad, muy Claro. poco se desperdicia. Bueno, acá de hecho si yo estuviese utilizando, por ejemplo, una pasta pura de cacao, el arándano, que es dulce, sería suficiente azúcar Sí, por el también, ¿no? dulzor, exacto. Y acá que le pongo otra capita. Sí, le puedes poner más chocolate y así cuando puedas morder el chocolate o el bombón, pues vas a sentir toda esta combinación de sabores, ¿no? Ahora, para que esto, digamos, cuaje, ¿tengo que mantenerlo a temperatura ambiente o Sí. hay que refrigerar? Si estás en un lugar frío, puedes tenerlo a temperatura ambiente, pero si estás en un lugar un poquito caliente, pues puedes usar un frío, ¿no? Un frigider. Ajá. Entonces puedes también mantenerlo al frío unos 6 minutos, no mucho tiempo, porque también la humedad va a hacer que penetre en el chocolate y pues se ponga un poco blanquecino, ¿Qué ¿no? le estamos poniendo? Esto es un poco de maca, ¿no? Maca es un nutritivo. Claro, hay que alto. recordar, si es que combinamos un alto porcentaje de cacao con maca, como la que tenemos que acá, hay que recordar que el chocolate, si bien es cierto, tiene un efecto estimulante, la maca tiene un efecto energizante. Exacto. Así que esas combinaciones hay que saberlas consumir. Por ejemplo, antes del deporte podría ser una buena alternativa, o si yo tengo un trabajo, digamos, extenuante físico, esa puede ser una muy buena combinación. Exacto, ¿no? Para los amigos que trabajan mucho, los deportistas también pueden Claro. hacer unas combinaciones en casa. ¿Y le podemos poner de repente Sí, este claro, producto? unas almendras y a unas quinoas. Ahora que, bueno, pronto vamos a celebrar el Día de la Canción Criolla, pero al mismo tiempo también se celebran el Día de Halloween muchas veces. Esas podrían ser excelentes alternativas para poder preparar con los chicos y estar seguros de que tenemos un postre, un dulce Nutritivo saludable, y saludable, ¿no? exacto, ¿no? Para que vayan corriendo de casa en casa. Si yo lo hiciera con un chocolate blanco, ¿es el mismo procedimiento? Sí, es el mismo procedimiento, solo que hay que tener en cuenta que al derretir el chocolate tiene que hacerse con temperaturas cortas y pausadas, porque Ok. podemos quemar el Claro. chocolate, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo pasta de cacao pura, ¿no? No he comprado un chocolate de 70, sino pasta de cacao, y yo quiero ponerle algo de dulzor, como un edulcorante tal vez, ¿en qué momento le pongo el edulcorante? Si lo tenemos así, por ejemplo, esto usualmente, como usted dijo, debe estar más derretido, podemos agregarle edulcorante acá y hacerle una pequeña mezcla, ¿no? Y poder tener listo y seguir con este proceso que es el moldeado. Claro, y podría utilizar un edulcorante líquido o un polvito también. De lo mejor si es algo polvo, porque el ok. líquido con el chocolate no va, No va a combinar bien. No va, Sí, a no va a combinar bien. Bueno, sigamos preparando Sí, estos claro. deliciosos bombones. Pues- ¿Cómo se hace el desmolde? Tiene que estar... ¿Cómo me doy cuenta que ya llegó a la temperatura de cuajado suficiente? Usualmente esto lo ponemos en el frío, ¿no? Entonces, cuando queremos ver si No está... congelar, sino refrigerar. Refrigerar, unos 5 minutos a lo mucho. Ok. Vamos a levantar y aquí vamos a ver que la parte de la base del bombón o del molde está empañado. Entonces eso ya nos está indicando que está listo el chocolate para ser retirado. Y yo simplemente volteo y los desprendo. desprendo. ¿Y qué obtengo? Esto de acá. Esto de acá, por la magia de la televisión. Entonces acá tenemos, por ejemplo, unos bombones, son bombones sólidos. Si quieren hacer un bombones, digamos, con relleno un poco más
en este caso suaves, ¿no? Se me ocurre si yo preparo, por ejemplo, una jalea, una mermelada casera, las puedo rellenar también, Exacto. pero ahí no se me va a combinar o espero que se enfríe el Sí, chocolate. en ese caso lo que podríamos hacer es básicamente, por ejemplo, yo voy a mostrarles, podemos hacer esto, ¿no? Si quieren hacer un bombón relleno con algo más suave. Con una mermelada exacto, de repente. tenemos que hacer los famosos casquetes. Entonces vamos a rellenar el chocolate, ¿no? Hasta el tope y vamos a hacer esta acción. Ah, y saco el... Exacto, el restante, ¿no? Ok. Entonces hacemos esto, limpiamos el molde, refrigeramos y nos va a quedar pues básicamente un casquete, ¿no? Y ahí dentro podemos poner el relleno, que puede ser mermelada, por ejemplo, volvemos a tapar y volvemos a refrigerar. Y se me ocurren tantos otros rellenos. Podría ser, por ejemplo, un yogur natural, podría ser una mermelada, podría ser pues una combinación de cosas saludables, nutritivas, novedosas. ¿Y saben qué? Se me ocurre que hasta esto podría ser un excelente emprendimiento para tanta gente que nos puede estar viendo en este momento. Quiero agradecer muchísimo a ti, Manuel, y por supuesto al Chocomuseo, que nos ha abierto sus puertas y nos ha permitido poder mostrar esto que es tan interesante, ¿no? Conocer un poco más este cacao, saber las diferencias entre los diferentes tipos de chocolate y sobre todo entender que buscar un chocolate de calidad con un alto porcentaje de cacao no es una golosina, es parte de un alimento que tiene varios beneficios. Así que, Fátima, yo me quedo por aquí, me despido de ustedes. Cuídense muchísimo, muchas gracias nuevamente, Manuel, y estoy por supuesto atenta a todo lo que tienen que tener hoy en el programa. Gracias, Fátima. Bueno, Sara, de verdad qué interesante descubrir todo lo que podemos hacer con el cacao. Ahí está puesta la creatividad, podemos hacerlo en familia y sobre todo un alimento tan importante, tan delicioso, pero como siempre lo dices, que tenga el cacao necesario. Estamos aquí en Cuerpo Médico hablando sobre las fobias y nos acompaña el doctor que está aquí, Ronald Valverde. Él es psiquiatra y estamos tratando de entender qué son las fobias. Así que vamos con más preguntas que nos llegan en las redes sociales. Y dice Emilia Cotrina: de pequeña me hicieron una broma pesada con una araña. Ahora tengo 25 años, les tengo pánico a cualquier tipo de insectos. ¿Una experiencia pasada puede influir en el desarrollo de una fobia? Por supuesto que puede influir una situación, como habíamos comentado, ¿no? Una situación desagradable, negativa a la persona le puede causar una fobia, ¿no? Mucho tiene que ver no solo con la experiencia, sino también cómo se abordó esa experiencia, ¿no? En este caso, ¿no? Si tuvo un inconveniente con una araña, por una broma, se sintió temerosa por ese evento, y a partir de ahí, ¿qué se hizo? ¿No? Si la persona expresó que a partir de ahí tenía miedo a las arañas, ¿qué se hizo para poder darle la seguridad? Porque muchas veces pasa que tengo miedo a algo de pequeño y lo veo, me asusto, y los padres quizás no le dan esa seguridad de decir, pero afróntalo, vamos juntos y vas a ver que no pasa nada, ¿no? Entenderlo, escucharlo para que pueda dejar de tenerle miedo. Pero muchas veces dice, ¿pero a qué le vas a tener miedo? ¿No? Es una pequeña arañita, ¿qué te va a hacer? Es más grande, tú eres más grande que la araña, ¿no? Entonces van invalidando la emoción del niño y el niño cree que entonces es una exageración su miedo, no expresa el miedo y se va acrecentando cada vez más ese temor. Se va callando cada vez más. Va callando, ¿no? Ahora, doctor, antes de ir al corte, yo me preguntaba, ¿la fobia se trata de la falta de un neurotransmisor? ¿Es algo aprendido? Es decir, si yo tengo padres que tienen alguna fobia y reaccionan terriblemente frente a un objeto, ¿yo puedo también aprender ese miedo? ¿Cómo se va dando en nuestro cerebro? El cerebro, cuando tiene un evento estresante, un evento negativo o un evento traumático, pues sí, se registra en cierta área del cerebro. En este caso es una área que se llama el hipocampo, que capta mucho los recuerdos, especialmente negativos, ¿no? Y eso puede desencadenar en otra área del cerebro, en el cual produce toda una cantidad de sensaciones, que es la amígdala, ¿no? Nosotros nos reaccionamos a algo y nuestra amígdala, según lo que recordamos, presenta diferentes tipos de emociones, ¿no? Entonces, desde la parte cerebral, pues sí hay estructuras que pueden, bajo ciertas circunstancias, aprender, ¿no? Pero más que un neurotransmisor, yo creo que es mucho más la parte
ambiental, ¿no? Todo lo que hemos podido desarrollar desde pequeños, aprendido, haberlo visto incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo me contaron un cuento, ¿no? Digamos, yo vi a un muerto y ese muerto estaba mal, pues lo vi, estaba sangrentando todo y el niño está escuchando, por ejemplo, ¿no? Y estaba imaginando el muerto y le da mucho miedo. Y después en la noche le da miedo y luego, si no se evalúa bien eso, no se ve, no son prudentes con el niño, puede generarle una fobia al final, ¿no? Claro, por eso hay que tener mucho cuidado lo que decimos frente a un niño. Y si escuchan, así tengan meses, escuchan. Ahora, doctor, hay muchos padres que les encantan las películas de terror, pues son adultos y les gusta ver. Se viene esta famosa celebraciones de Halloween y entonces hay monstruos por todos lados. Hay unos chiquitos ahí de 2 años, 3 años. Y yo a veces veo que tienen un terror y digo, ¿estamos haciendo algo que pueda generar una fobia más adelante? O sea, ¿podemos imprimir cosas negativas y temores en estos niños? Con imágenes muy chocantes vemos caras de monstruos, de muertos, de acuchillados y a veces hay muy pequeñitos que están expuestos a ello. Claro, a veces es imposible que no se expongan, ¿no? Por el hecho de la sociedad, lo que se ve en la televisión, siempre con supervisión de los padres, por supuesto, de qué ven los niños, que miran en la internet, que miran en la televisión, que miran de sus demás compañeros, ¿no? Pero siempre creo que lo más importante es la seguridad que les pueden dar los padres, ¿no? Explicándoles, no, si esto es un disfraz, esto no es cierto, puede darte miedo, pero no significa de que sea real o que te vaya a hacer daño a ti, ¿no? O sea, explicarles, acompañarlos si tienen miedo, entenderles y darles un poco de esa confianza, ¿no? Porque claro, el niño no se da cuenta muchas veces que es un disfraz o es algo que no va a agredirlo y es lo que tiene miedo. Ahora, doctor, en consulta, en el día a día, ¿cuáles son las fobias más frecuentes que usted encuentra? Curiosamente, las fobias es una de las, a veces, poco consultado en los consultorios de psiquiatría porque la persona tiene temor de ir a decir, bueno, es que tengo miedo a una araña, ¿no? Y el otro es porque a veces estas fobias no le causan tanta disfuncionalidad. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a las serpientes y vive en la ciudad, pues no va a haber muchas serpientes que digamos, entonces no le va a causar tanto problema, entonces por consiguiente quizás no busca la ayuda psiquiátrica, pero digamos se va al campo por una cuestión de trabajo y un montón de serpientes, a cada rato ve serpientes, ahí comienza quizás a traerle problemas y recién busca la ayuda psiquiátrica. Entonces, ahora las fobias más frecuentes, pues bueno, al del ascensor, a ciertos animales, al miedo, la fobia social, que es la fobia, miedo a la interacción con las personas y que estas personas te juzguen, te critiquen, ¿no? Por ejemplo, a exponer, a estar en televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una fobia social. Y la agorafobia, que es a los lugares cerrados, pero que no puedo yo salir rápidamente si hay una emergencia, si hay un desastre. Los supermercados, los coliseos, ¿no? Los conciertos, por ejemplo, son los que más o menos siempre hay en consulta. Muy bien, vamos, doctor, con otra consulta. Ya tenemos a Elena, que nos llama desde Chorrillos. Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Aquí el doctor Valverde le escucha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Personal de Cuerpo Médico, y gracias por la respuesta que me van a dar. Cuéntenos, Elena. Mi consulta es, yo no puedo ver ningún tipo de película de terror porque luego tengo pesadillas. Y tampoco puedo ir a CPL, ¿no? Porque también no, siento miedo. ¿Eso puede deberse a una fobia? Muy bien, Elena, vamos a hacerle la consulta al doctor Valverde, ¿no? Nada de ver películas de terror, pero tampoco puede asistir cuando fallece alguien a un sepelio, a un entierro, porque siente mucho temor. Claro, como le comentaba, siempre es bueno evaluar, ¿no? Porque puede ser una fobia o puede ser un proceso, por ejemplo, traumático, ¿no? El hecho de que haya visto quizás fallecer a alguien antes, ¿no? O un ser querido que se le perdió, entonces cada vez que va a un velorio pues recuerda eso, ¿no? Ese evento traumático, y eso no necesariamente es una fobia, pero si es en general, por ejemplo, miedo a todos los velorios, a todos los entierros, incluso, no sé, estoy caminando por
por el cementerio y veo un ataúd pasando, ya tengo miedo a eso, entonces sí, podríamos estar hablando de una fobia, ¿no? Por eso que siempre es importante la evaluación psiquiátrica antes de poder definir qué es una fobia. Pero sí tiene que ver con muchos, como habíamos comentado, eventos del pasado, ¿no? Ahora, uno debe de blindarse, yo siempre hablo de este blindaje emocional, ¿no? Y si yo sé que las películas de terror me dan miedo, simplemente no las veo y me estoy cuidando, porque la gente dice, pero ve, enfrenta tu miedo, nada, vamos a ver, siéntate aquí. Y uno no quiere hacerlo. ¿Está bien poner y decir, no, yo tengo fobia a esto y no quiero someterme a una película de terror o estar en un espacio tan cerrado? En sí, la evitación propia de una fobia solo acrecienta el miedo y da digamos, el mensaje, ¿no? De un refuerzo negativo, por decirlo así, un mensaje de que hay que tenerle miedo, por eso me voy, por eso me retiro. Pero tampoco, como le decía, ¿no? Afrontarlo, enfrentarlo así de buenas a primeras tampoco, porque la emoción y la sensación que va a tener es altísima, un miedo alto. Y no tenemos las herramientas. No tienes las herramientas, ¿no? Y las herramientas es lo que se busca en la psicoterapia. En la psicoterapia se trata de a la persona darle esas herramientas. Claro, porque no es que uno toda la vida va a estar con su psiquiatra andando, sino no. La Brindarle. psicoterapia le va a decir, mira, actúa de tal manera. Hay una terapia que es la terapia de exposición progresiva, ¿no? ¿Ya? Es una terapia en la cual la persona va poco a poco ante estímulos pequeños a más grandes para que se vaya desensibilizando al miedo. Por ejemplo, ¿una araña? Una araña, por ejemplo, ¿no? Una araña. Entonces, primero le enseño una araña de caricatura, por ejemplo, una figurita. Después una araña, esas que se parecen de verdad, ¿no? Puede ser. Después una araña de verdad, ya, pero lejos. Después más cerca, quizás después, si no es una araña que pique, puede que camine en su mano. O sea, el cerebro va aprendiendo. Entonces. Pero en ese proceso se le enseña a relajarse, la terapia de relajación, de respiración profunda, de seguridad que le da el propio terapeuta para afrontar ese miedo. Pero así de abrupto, creo que sería un poco negligente. Y traumático. ¿No? Traumático. Vamos con otra llamada. Está Consuelo desde el Callao. Consuelo, bienvenida. Aquí el doctor Valverde la escucha. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, bueno, gracias primero por la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si es fobia, si estoy ya traumada o qué cosa es lo que me pasa. Hace años, así rápido nomás, se metieron a secuestrar a mi jefe, no lo pudieron llevar a él, me llevaron a mí hasta la puerta, digamos, yo me defendí y todo. Y la segunda vez se me volvieron a meter a mi oficina y me dispararon. Entonces yo me quedé paralizada. Bueno, resulta que ahora yo a todo el mundo veo como ratero, como delincuente, no me puedo subir a un taxi. Consuelo, ¿cuándo pasó este evento y qué edad tiene ahora usted? Ya, eso pasó cuando yo tenía como 25 años y ahora tengo 60. Muy bien, ¿ha ido a alguna terapia? No. No, me he ido, bueno, a alguna terapia porque también he sufrido un poco de depresión, ¿no? Pero es una cosa que yo... A todos los que ve tienen miedo. Me da pánico, no me puedo ir por tal calle porque me da miedo que me vayan a asaltar. Muy bien, Consuelo, querida. Aquí el doctor Valverde nos va a dar alguna idea. Ya, ok. Gracias. Gracias. Como le comentaba, ¿no? Siempre es bueno ese diagnóstico, ¿no? Porque acá hablamos de eventos traumáticos, ¿no? Y hay eventos traumáticos que ya en la propia adultez uno lo puede recibir, ¿no? Intempestivamente, como este caso, y puede causarle un estrés postraumático, ¿no? Y muchos de los estrés postraumáticos tienen que ver con traumas del pasado incluso, ¿no? O sea, un trauma del pasado puede conectarse con un trauma del presente y puede hacer que se exacerbe y no pueda superar el trauma que ha sucedido, ¿no? Y puede seguir años con ese problema, ¿no? Porque la persona, como nos comenta, ¿no? Está constantemente a la expectativa, al temor, al miedo, ¿no? No lo veo tanto como una fobia, pero claro, sí un como trauma. Algo, como un trauma. Entonces, debería de ir al psiquiatra y me imagino le recomendará... Evaluará si es necesario tratamiento farmacológico y también, si no, psicoterapia, ¿no? Claro, hay solución. Algo que quizás quería y hacer hincapié en lo que dijo la televidente es
ando traumada, ¿no? Eso quizás hay que retirarlo porque eso es Muy bien, las palabras, validar, ¿no? Las ¿no? palabras Validarse a también. sí mismo de que has tenido un evento traumático y tienes todo el derecho de estar mal. Así es. Doctor, tenemos 2 llamaditas. Yo le voy a pedir así lo más rápido posible para poder atender a nuestra querida Gaby, que nos llama desde La Perla. Gaby, aquí el doctor Valverde la escucha. Aló, Gaby, la escuchamos. mire, le hablo porque yo cuando tenía 5 años estaba en una reunión familiar y tenía un hermoso vestido amarillo. Vi que una cucaracha estaba planeando hacia una cucaracha. Entonces yo me asusté y me metí debajo de la mesa. Y esa cucaracha llegó a mi vestido amarillo y se quedó. No grité, pero me traumé, me quedé muda. Cada vez que hay un evento, por ejemplo, hay un temblor, todo, me entra pánico y solamente atino a quedarme callada y estática. Así me pasó. Yo tenía 5 años, ahora ya tengo como 60. Tengo en realidad 67 años y no he podido superar. Por ejemplo, no puedo ver una cucaracha en la calle porque yo me escapo, me voy por otro lado, Claro. por una cucarachita. Sí, Gaby. Hasta mi esposo me dice, pero ¿qué tienes tanto miedo por una cucaracha? Pero tal es el miedo que me paralizo y me voy por otro lado. Gaby, es despacito. verdad, lo que usted está sintiendo es totalmente válido y sí siente ese miedo hacia acá. El doctor nos ha estado explicando. ¿Qué podría hacer, Gaby? Cada vez que hay una cucaracha ha habido un trauma muy fuerte cuando era pequeñita. Claro, entonces es importante, como decía, ir a un especialista, poder evaluarlo y si esto le está causando muchos problemas, pues sería bueno que lleve psicoterapia y pueda tratarse. Actualmente hay muchos centros de salud mental comunitarios en diferentes lugares del Perú. Se han abierto muchos centros comunitarios y uno puede asistir y está más cerca actualmente la salud mental. Claro, Gaby, pero no se quede con ese miedo a la cucaracha. Vaya, llame al 1123 del Ministerio de Salud y a disfrutar plenamente de cada momento de su vida. Vamos con esta última llamada de Verónica de La Victoria. Verónica, aquí el doctor Valverde la escucha. Aló, buenas. Hola. Aló, buenas tardes, disculpe, ¿Con quién habla? habla su esposo. Muy bien, ¿cómo se llama usted? Ricardo Córdoba. Ricardo, ¿Cómo está? bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido, Ricardo, Muy buenas cuéntenos. tardes. Sí, solamente rapidito. Yo tengo Ricardo Córdoba. Sí, Ricardo, baja el volumen del televisor mi hijo sufre de, no sé si es fobia, pero él no puede estar solo. ¿Qué edad tiene? Él tiene 18 años. Muy ya. bien. Y no puede estar solo, o sea, se queda solo, inmediatamente sale corriendo o viene donde están nosotros. Esto nosotros ya lo hemos consultado con él, muchas veces le hemos dicho que si le ha pasado algo en el colegio, hemos averiguado, investigado, pero nunca tuvo un hecho traumático, ¿no? Como para que pueda... A ver, vamos a preguntarle, Ricardo, porque a veces los papás decimos, pero que yo sepa nunca tenía un hecho traumático, pero a veces nuestros niños, nuestros jóvenes no nos cuentan qué ha pasado. Este miedo a no permitir estar solo, no dejar que sea así, ¿qué puede ser y cuál es la recomendación, doctor? Pueden ser muchas cosas en sí. El miedo a estar solo puede ser parte de una fobia, ¿no? El hecho de que hubo algún evento pues, negativo y pues, fue incrementando el miedo a no estar con gente a su alrededor. Pero puede ser también cualquier otro tipo de trastorno o problema de salud mental, como una depresión, un cuadro psicótico, si puede ser el caso. Entonces, es importante que pueda recibir la evaluación de un psiquiátrica y poder recibir un tratamiento específico. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Hemos aprendido hoy sobre las fobias y esperamos contar con usted nuevamente. Gracias al doctor Ronald Valverde. Él es médico psiquiatra y jefe del Centro de Salud Mental Comunitario San Sebastián. Hoy en nuestro Viernes de Salud Mental. Gracias, doctor, por haber estado en Cuerpo Médico. Tenemos que hacer una pausa pequeñísima. Regresamos con lo último del programa. El programa hoy hemos aprendido sobre las fobias, pero también nos hemos endulzado con el chocolate. Recuerden y aprovechen este fin de semana en estar con la familia, abrácense, quiéranse. Eso eleva la oxitocina y nos pone más felices, baja el cortisol y nos volvemos empáticos. Disfrutemos lo que tenemos, así sea poco o mucho. Estamos aquí luego de toda esta etapa difícil que hemos pasado. Nos vamos, nos reencontramos el lunes, como siempre, 3 en punto, aquí en su programa Cuerpo Médico. Chao.